para que... es que no estoy compartiendo, tienes toda la razón. Aquí está. Voy a compartir aquí mismo en PowerPoint, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, Nada más no le voy a poner presentar porque me cambia las pantallas aquí, me hace un enredo. Ahí le voy a presentar así. Entonces, la ecuación de transporte de ecuación de masa es muy similar a las que hemos visto hasta ahorita. La ley de Fourier y la ley de Newton. Y tiene la misma estructura. Recuerden que vimos un tema de analogías entre las ecuaciones de transporte. Entonces aquí necesitamos un coeficiente de transferencia de masa, una fuerza impulsora que va a ser la diferencia de concentración. Y con respecto de la resistencia al flujo del transporte, que implica la distancia recorrida por la propiedad o en este caso por la masa cuando se está transfiriendo. Es la misma estructura, ¿sí? Entonces, eh, nada más que aquí la ecuación se denomina ecuación de Fick. Entonces, nos dice que los fenómenos de transferencia de masa se refieren al movimiento de las moléculas o de corrientes de fluido causadas por una fuerza impulsora. Nada nuevo, ¿no? Ya sabemos que esto es lo mismo para cualquier propiedad. Dice que incluye no solo la difusión molecular, sino el transporte por convección. Aquí es interesante también observar que en el transporte de masa también existe la convección. Existe el transporte específico en donde ignoramos la convección. Pudiera ser que la convección no estuviera presente, ¿no? Pero normalmente en los procesos industriales la convección sí está presente. Es como para entender esta situación en el transporte de masa, lo visualizamos muy bien en el transporte de calor, porque interpretamos que un fluido es el que transporta el calor de un punto a otro, ¿no? Aparte de la radiación y aparte de la conducción, si hay contacto. Cuando se transfiere la masa, imagínense que es un río, pero el río no está fluyendo. Vamos a paralizar el río y vamos a decir, el río no fluye, está estático completamente, como si fuera una laguna, ¿no? Pero es el río, pero no está fluyendo. Y una sustancia, la masa de una sustancia cualquiera, una sustancia, se empieza a difundir en ese río. ¿De dónde? De un lugar de de mayor concentración, perdón, a otro de menor concentración. Sabemos que la fuerza impulsora siempre es la diferencia de concentración de algo, ¿no? La diferencia de temperatura, la diferencia de masa en este caso, que es la concentración. Entonces, así como decimos, ¿no? Si agregamos azúcar a un café y no lo agitamos, la diferencia de concentración va a hacer que el azúcar se difunda y llegue a un equilibrio de masa en todo el café. Todo el café llegará a tener el mismo sabor y no habrá más que pura difusión de masa, porque el café supongo no se está moviendo. Aquí ocurre lo mismo. El río no se mueve, entonces esa sustancia se va a difundir en el río. A eso se le denomina transferencia específica de masa, cuando únicamente una sustancia se mueve en otra para difundirse. Mas, sin embargo, si en un determinado momento le dejamos que corra el río y se empieza a mover el río, entonces el río es el que está transportando ahora por el movimiento del río, es decir, por la convección. El río ayuda a la transferencia de masa. Entonces tenemos un doble efecto cuando ya tenemos el cálculo de la transferencia de masa convectiva o total, que también se le conoce. Estamos considerando tanto la difusión por el movimiento aleatorio de las moléculas más el movimiento propio de la sustancia en la cual se difunde el soluto, es decir, el movimiento del río. Entonces, realmente ese proceso es el que ocurre en forma normal en todos los procesos que estudiamos, ¿no? Un proceso de transferencia de masa en el cual se considera tanto la difusión molecular por el movimiento aleatorio como el movimiento propio del fluido en el cual se difunde la masa, y es la convección. Entonces, como siempre, iniciamos con lo más simple, iniciamos haciendo cálculos específicos de transferencia de masa, únicamente considerando que lo único que se difunde o lo único que se mueve es mi soluto y lo demás está estático. Y vamos a hacer cálculos. Es un cálculo 100% ideal.
Y después vamos a hacer cálculos ya considerando la convección con ecuaciones un poquito más interesantes para la transferencia de la masa. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos, ¿no? Esas dos formas de calcular la masa, la transferencia de masa. Dice, la transferencia de masa ocurre en toda reacción química, ya sea dentro de un reactor industrial, un fermentador, un reactor de laboratorio, cualquier proceso industrial incluye la transferencia de la masa, ¿no? Y sobre todo, y más si tenemos presente una reacción química. Los principales campos de interés de la transferencia de masa son la difusión molecular y el transporte de masa por convección y el transporte de masa entre fases. Ok, faltaba mencionar eso, ¿no? Eh, Tenemos entonces una difusión específica de masa, en donde solamente se difunde el soluto, lo demás no se mueve. Esta es molecular, por el mismo efecto aquel que vimos, ¿no? Choque aleatorio de las moléculas. Es muy lento, es un proceso muy lento. Después tenemos la transferencia total de masa, o por convección, en donde también interviene la difusión molecular. Y por último, tenemos que la fase también influye en la transferencia de masa. Vamos a tener transferencia de masa en fase líquida, en fase sólida y en fase gaseosa, en donde sabemos que la difusión de masa en fase sólida es lo más lento que pueda existir. Después en fase líquida ya tiene cierta cantidad de movimiento, de rapidez, y lo más rápido es cuando son gases. En ese grado se presenta la transferencia o la cantidad de transferencia de masa. Y hay un principio general de transferencia que nos dice que todo fluye en el universo, nada más hay que darle tiempo, ¿no? Los sólidos también fluyen, sus moléculas también se mueven, pero tardan mucho tiempo en fluir. Entonces, un ejemplo de esto, les comentaba cuando comentamos la ley de Fick al inicio, cuando vimos en forma así muy general las tres leyes. Hay unos vitrales en Inglaterra, no me acuerdo dónde, es una catedral, que los vitrales o los vidrios de las ventanas, que son vidrios muy gruesos, tienen mucho espesor en la parte de abajo y arriba están muy delgaditos. O sea, no los instalaron así, ¿no? Con diferente grosor entre la parte superior y la parte de abajo. Lo que pasa es que el vidrio ha estado fluyendo a través de los años, de los cientos de años, ha estado fluyendo el vidrio y ha fluido hacia abajo por la misma fuerza de gravedad también. De tal forma que abajo el vidrio ya está muy grueso y arriba está muy delgadito. Entonces, eso nos demuestra que todo fluye, incluso los sólidos también fluyen, pero tardan mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo fluye. Dice, el transporte de masa por convección es el proceso por el cual los gases salientes de una chimenea se dispersan en la atmósfera y mediante el que se lleva a cabo el mezclado de dos corrientes. Sí, pues sabemos muy bien que si dejamos que los gases de una chimenea fluyan solitos por difusión, sin que sean arrastrados después por la atmósfera, pues se quedarían los gases ahí arriba de la empresa, ¿no? Contaminando ahí, ¿no? Los gases son arrastrados por convección y también es una transferencia de masa, ¿no? Dice, la transferencia entre dos fases es especialmente importante para los ingenieros porque es la que se da en la mayoría de los procesos de separación, tales como la humidificación, el secado, la absorción, la destilación, la extracción líquido-líquido, entre otros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es muy común en los procesos de ingeniería, de cualquier ingeniería, este, que una sustancia se difunda de un medio líquido, por ejemplo, o a un medio gaseoso, o al revés, de un medio gaseoso pongo un humidificador o pongo una sustancia líquida y el gas se transfiere hacia el líquido y se separa de la otra fase gaseosa. Entonces utilizamos diferentes fases para que se transfiera la masa y de esta forma separamos mezclas de sustancias, ¿no? Provocando la difusión o aprovechando la difusión entre fases diferentes, principalmente entre líquido y gaseoso, aunque también vamos a hablar de algunos materiales sólidos absorbentes, que lo que hacen es que permiten que la masa se difunda a través de ellos y también podemos utilizarlos como medios de separación. Entonces,
En forma así final, la transferencia de masa se utiliza mucho para el proceso de separación, sobre todo utilizando diferentes fases, ¿no? Entonces, esto no es lo que comentamos ahorita, ¿no? La transferencia de masa pues, se da por una diferencia de concentración. Entonces, aquí dice, mm, tampoco, no tiene, es lo mismo, ¿no? Entonces, finalmente dice, bueno, en las operaciones de transferencia de masa, ninguna de las fases en el equilibrio consta de un único componente. Por ello, cuando inicialmente se ponen en contacto las dos fases, no constan, excepto en forma casual, de la composición que tienen en el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos condiciones iniciales de concentración entre las dos fases y posteriormente vemos cuando se transfiere la masa para alcanzar el equilibrio, las concentraciones finales que tendría mi sustancia en el equilibrio de masa, ¿no? Porque esta diferencia entre el estado inicial y el estado final en la concentración es lo que me va a permitir a mí calcular cuánta masa se está transfiriendo y en cuánto tiempo lo hace. Aquí es muy importante el tiempo por los procesos industriales o los procesos químicos. Tenemos que calcular el tiempo que tardaría en difundirse para después poder mover las variables del proceso y poder hacer que esa masa se transfiera a mayor rapidez o en menor rapidez, dependiendo de qué se requiere en el proceso. Entonces, entonces dice, el sistema trata de alcanzar el equilibrio mediante un movimiento de difusión relativamente lento de los componentes, los cuales se transfieren parcialmente entre las fases en el proceso. Entonces, como les comenté ahorita, tenemos las tres fases, ¿no? Como la transferencia de masa está fuertemente influida por el espacio molecular, la difusión ocurre más eficientemente en gases que en líquidos y más fácilmente en líquidos que en sólidos. Lo que les comentaba ahorita, ¿no? Okay. Entonces, eh, como les comenté hace un ratito, tenemos dos tipos de transferencia de masa. La molecular se define como, la vamos a encontrar con este símbolo, una J, un asterisco y un subíndice A. Se conoce como transferencia de masa específica para el soluto A. Chequen que nada más dice A, porque es solamente una de las sustancias que se moviliza dentro del sistema. Lo demás está estático. Por eso se llama coeficiente específico. Es específico para la sustancia A. Dice, si una solución es completamente uniforme con respecto a la concentración de sus componentes, no ocurre ninguna alteración. Claro, si no hay una diferencia de concentración entre dos puntos en mi sistema, nunca se va a transferir la masa. En cambio, si no es uniforme, la solución alcanzará espontáneamente la uniformidad por difusión, ya que las sustancias se moverán de un punto de concentración elevada a otro de baja concentración. La rapidez de transferencia puede describirse adecuadamente en función del flujo molar o moles, por tiempo y por área. Tiene las mismas unidades de la transferencia de cualquier propiedad. Entonces, va a ser la cantidad molar de masa, normalmente lo vamos a manejar como moles. Después, si queremos la cantidad ya transferida en cantidades normales o en cantidades de masa común, utilizamos el peso molecular para convertir a masa las moles transferidas, pero interviene el peso molecular de la sustancia, por lo tanto todo lo calculamos en moles, ¿no? Por tiempo y por área. Recuerden que es el mismo principio, es un área que se va movilizando en una distancia z, es como si se fuera formando un volumen, que es un volumen de masa en este caso. Antes era un volumen de energía y ahora es un volumen de masa, ya que el área se mide en una dirección normal en la difusión. El mismo diagramita, ¿no? Aquel volumen de control que hicimos, este, la concentración a la entrada, la concentración a la salida, el área de transferencia de la propiedad con respecto de la distancia recorrida nos da el volumen, que realmente lo que se está transportando, ¿no? Un volumen de calor, un volumen de sustancia, ¿no? La otra forma se conoce como Na, así lo vamos la ecuación así bien expresada. Na
¿Por qué Na? Todavía no entiendo, después de mucho leer esto, por qué le pusieron Na, pero pues, es Na, ¿no? Y representa el flujo de masa por convección y también por difusión. Incluye las dos. Yo lo conozco más como el flujo total de masa, ¿sí? Que es realmente el que nos interesa en los procesos industriales. Nos interesa calcular Na. JA, pues es únicamente para casos muy especiales en los que lo único que se difunde es el soluto y no se mueve el medio a través del cual se difunde. ¿Ok? Entonces, dice la masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que el movimiento se efectúe en régimen laminar o en régimen turbulento. Aquí como se está moviendo el medio, ese medio también se puede mover en flujo laminar. Es decir, sería una difusión relativamente lenta, ¿no? No tan lenta como la molecular. Y puede también ser que el medio o el río lleva un flujo turbulento y arrastra, ahí le denominamos arrastre más que difusión, es arrastre. Arrastra la masa y la mueve en forma muy rápida, ¿sí? Claro, siempre recuerden que tendrá que ser por la fuerza impulsora que es la diferencia de concentración, ¿sí? Entonces, el flujo turbulento resulta del movimiento de grandes grupos de moléculas y es influenciado por las características dinámicas del flujo, tales como densidad, viscosidad, entre otros. Sí, claro, sí. Para que el medio a través del cual se difunde la masa se mueva más rápido y se genere un arrastre molecular o del soluto A, pues el hecho de que se mueva ese río, pues también va a depender de su densidad. Si ese río es muy denso o es muy viscoso, pues el efecto convectivo va a ser poco. Entonces, mientras más menos denso sea, por eso los efectos convectivos se dan en mayor cantidad en los gases, ¿no? Porque el gas se puede mover mucho más rápido que un líquido y el líquido pues se mueve mucho más rápido que un sólido, ¿no? Entonces, este, entonces finalmente pues vamos a llegar a lo que es la ley de Fick. La ley de Fick es este J testada y Na, las dos son la ley de Fick expresada en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces nos dice que la rapidez de difusión se expresa por la ley de difusión de Fick, la cual establece que el flujo de masa por unidad de área de un componente es proporcional al gradiente de concentración del soluto en la solución, ¿no? Entonces dice, tipos de transporte, sabemos que existen analogías, ¿no? Entre las tres, entre la ley de viscosidad, la ley de Fourier de calor y finalmente la ley de transporte. Son exactamente idénticas. Entonces, si son idénticas, aquí también necesitamos un coeficiente de transporte de calor, que en la ley de Fourier, pues sabemos que es la conductividad térmica, ¿no? Este, Dice, para gases, la ley de Fick puede expresarse en función de las presiones parciales, como vamos a ver adelante, utilizando la ecuación del estado de gas ideal. Esta transformación funciona solo con gases a presiones bajas o en estados en los que es aplicable la ecuación de estado de los gases perfectos. Entonces, vamos a tener una ecuación de Fick que nos va a decir que la cantidad de masa transportada es igual al coeficiente de transferencia por la diferencia de concentraciones de, entre diferencial de cepos, diferencia de concentración, con respecto de una distancia transportada. Pero cuando sea un gas, podemos calcular esa concentración, expresarla en forma de un gas con la ecuación de los gases ideales. Recuerden que la densidad o la concentración está implícita en la ecuación de los gases ideales, ¿no? Tenemos moles y tenemos volumen, tenemos una concentración que es como si fuera la densidad. La densidad es una expresión de concentración, es más entre volumen. Por lo tanto, podemos sustituir en la ecuación de Fick y expresar la ecuación de Fick que está en función de la concentración del soluto, expresarla como la concentración de un gas. Y lo vamos a hacer. Entonces, adelantito, ¿no? Entonces, aquí tenemos la expresión de la ley de Fick para flujo específico molecular. Entonces, esto es J
la cantidad de masa transportada específica para el soluto A es igual al coeficiente de transferencia. Aquí lo vamos a conocer como D, que es el coeficiente de transferencia de masa. Y AB significa el coeficiente de transferencia de A en B. ¿Sí? En el medio B puede ser un sólido difundiéndose en un líquido, puede ser un sólido difundiéndose en un gas, donde B es un gas, o puede ser un gas en un sólido incluso, ¿sí? En un medio sólido, o un líquido en un medio sólido. Siempre es de dónde, en dónde estoy y hacia dónde va, ¿no? A en B. Y es la diferencia de concentración de A, en este caso, con respecto de la distancia recorrida. La distancia siempre representa la resistencia al flujo, ¿no? Porque en esa trayectoria es donde sucede el transporte de la propiedad. Entonces, por eso se refleja como la resistencia. Entonces dice, estas dos ecuaciones corresponden a la ley de Fick. Chequen que una es la inversa de la otra, ¿no? Lo cual significa que la velocidad de transferencia de A en B es igual a la velocidad de transferencia de B en A. ¿Sí? O sea, cuesta tanto esfuerzo ir de aquí hacia allá que venir de allá hacia acá. O sea, si quiero calcular cómo se difunde A en B y nos dice que se difunde a una velocidad de, no sé, de 2 kilomol por metro cuadrado segundo, es la misma velocidad a la que se difunde B en A, pero en sentido contrario. ¿Sí? Eso se llama trans, transferencia equivalente, ¿no? de, de A en B y de B en A. Entonces, por si en algún problema nos ponen en esa situación capciosa, ¿no? Representa la misma velocidad de transferencia únicamente que en sentido contrario. Mientras que una es positiva, la otra es negativa. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Que resolvamos. Entonces, estas dos ecuaciones corresponden a la ley de la difusión para una mezcla binaria. Obsérvese que la ley está basada en tres decisiones. Primeramente, la densidad de flujo está en moles por área y tiempo. Eso es, siempre se va a expresar de esta forma. La velocidad de difusión es relativa a la velocidad volumétrica media. Entonces, si tenemos un fluido que se está moviendo, sabemos que el fluido se mueve en sí, se puede mover a diferentes velocidades, ¿no? Entonces, tenemos que calcular una velocidad media, que al final de cuentas va a ser una velocidad que ustedes ya conocen que se llama logarítmica, así como sacamos la media logarítmica de las superficies o del área, ¿no? A la transferencia de calor, también deberemos de sacar una media logarítmica de la velocidad a la cual se está moviendo mi fluido, y es la misma expresión, ¿no? De las medias logarítmicas. El potencial impulsor está en términos de concentraciones molares, moles del componente A por unidad de volumen. Entonces, cuando estemos calculando las concentraciones, la diferencia de concentración y todos esos cálculos de masa, siempre está expresado en moles de la sustancia A por unidad de volumen. Recuerden que es una concentración, ¿no? Y la vamos a trabajar en moles. Y nada más. Ya la próxima clase ya vemos un ejemplo de la aplicación de la ley de Fick. Y vamos a empezar con lo más simple, calculando flujos específicos de masa en donde únicamente se difunde el soluto. Y lo vamos a hacer en medios líquidos y en medios, incluso en medios sólidos también lo vamos a calcular, y en medios gaseosos. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar, sobre todo porque ya hace mucha hambre. Vale, profe. ¿Sale? Muy bien, profe. Ándale, pues. Profe, el examen va a ser, nos va a dar chance a las 2 horas. Claro. Ah, muy bien. Sí, Excelente. sí, las 2 horas. Y pues, el examen está hecho para 1 hora, ¿no? Sí. Claro que van a tener las 2 horas para resolver. Ok, profe, gracias. Ándale. Ok, profe, muchas gracias. Ándale, pues, cuídense, nos vemos. Sale, profe. Nos vemos la próxima Sale, semana. profe. Y pues ya vimos que no hay clase el lunes, entonces hasta el jueves. Nos vemos.